La sangre salpicó la piedra ancestral mientras Kalin se agachaba para esquivar la hoja del guerrero maritano. El arma silbó sobre su cabeza, incrustándose en el pilar desmoronado detrás de él. Rodó por el suelo cubierto de escombros, ignorando el dolor ardiente que le atravesaba las costillas donde una flecha lo había rozado momentos antes. El guardián pertenece a la línea de sangre real, Taran. Entrégalo y quizás vivas, gruñó el guerrero de piel azul, liberando su espada con una lluvia de fragmentos de piedra. Kalin agarró un trozo de metal roto, sosteniéndolo como una daga improvisada. Laren elige su propio camino, espetó. Algo que tu templo no entiende. Un rugido retumbó en la cámara mientras una criatura masiva emergía de las sombras. De pie, llegaba al pecho de un humano, y su forma poderosa combinaba la gracia felina con un poder depredador. Un pelaje azul iridiscente se ondulaba sobre músculos tan densos como cables de acero. Sus ojos violetas se fijaron en el guerrero maritano, brillando con una luz interior. El guerrero vaciló, y el miedo parpadeó en su rostro tatuado. Imposible, susurró. Se ha transformado por completo sin los rituales sagrados. Pensamientos rozaron la mente de Kalin. No eran palabras, sino emociones e imágenes que formaban una comunicación más profunda que el lenguaje. Peligro, proteger, juntos. 3 soldados maritanos más aparecieron en la entrada de la cámara, con flechas preparadas en arcos de un blanco hueso. Kalin retrocedió contra la pared, posicionándose entre ellos y Laren. Última oportunidad, comandante Taran, advirtió el guerrero principal, alzando su espada. Un repentino estruendo desde arriba atrajo todas las miradas. El techo de la cámara explotó hacia adentro mientras una figura esbelta caía a través de la abertura recién formada. La princesa Ceprine aterrizó en cuclillas entre Kalin y los guerreros, su cabello blanco ondeando alrededor de una piel azul que brillaba con marcas de guerra bioluminiscentes. «Depón las armas», Sart ordenó, desenvainando 2 dagas curvas de su espalda. «Por el antiguo derecho de la soberana, te ordeno que bajes tus armas». El guerrero principal, Sart, se rió. «Tu autoridad terminó cuando traicionaste nuestras tradiciones, princesa. Lord Karkin gobierna ahora». Los ojos plateados de Ceprine se entrecerraron. «Entonces la negociación es inútil». Se movió como un relámpago líquido, cruzando la distancia hasta Sart antes de que los otros pudieran disparar sus flechas. Sus dagas destellaron, una desviando la estocada desesperada de la espada mientras la otra le cortaba el brazo. Él rugió de dolor, tambaleándose hacia atrás. Laren entró en acción junto a ella, un borrón azul de gracia letal. El guardián saltó sobre Ceprine, abalanzándose sobre un arquero que le apuntaba por la espalda. El maritano gritó cuando unas poderosas mandíbulas se cerraron alrededor de su brazo, no rompiéndolo, sino dejándolo inútil. Kalin no desperdició la oportunidad. Corrió hacia el tercer guerrero, esquivando una flecha disparada apresuradamente y clavando su arma improvisada en el muslo del maritano. El guerrero se desplomó con un aullido de dolor. El cuarto soldado huyó, desapareciendo en la oscuridad del túnel. «Traerá refuerzos», advirtió Ceprine, limpiando la sangre azul plateada de sus hojas. Ninguna era suya. «Tenemos minutos, como mucho». Kalin asintió, acercándose al lado de Laren. El guardián soltó al arquero quejumbroso, quien se arrastró lejos, agarrando su brazo magullado. «El pasaje del que te hablé. ¿Lo has encontrado?», preguntó Ceprine, adentrándose ya en las ruinas. «Laren me lo mostró», confirmó Kalin, siguiéndola con el guardián caminando silenciosamente a su lado. «Pero está bloqueado por un derrumbe. Necesitaríamos explosivos para despejarlo». Ceprine sonrió sombríamente. «O un guardián a pleno poder». Miró a Laren. «¿Es el vínculo lo suficientemente fuerte?». Antes de que Kalin pudiera responder, Laren se adelantó, guiándolos a través de los sinuosos corredores de la antigua estructura. Las ruinas habían sido alguna vez un magnífico complejo construido por una civilización desaparecida de Tarsus V. Tras 5 minutos de rápido avance por pasajes cada vez más estrechos, llegaron a un enorme montón de escombros que bloqueaba lo que una vez fue un arco ornamentado. Laren se detuvo ante el obstáculo,
sus músculos tensándose bajo el pelaje brillante. Los ojos del guardián se encontraron con los de Kalin, y sintió esa presión ya familiar contra su conciencia. Juntos, Kalin puso su mano en el enorme hombro de Laren, cerrando los ojos mientras sus mentes se sincronizaban. Nunca había experimentado algo como este vínculo antes de encontrar a la criatura 3 semanas atrás. Una conexión que trascendía las especies, permitiendo que pensamientos y fuerza fluyeran entre ellos. La energía se acumuló entre ellos, vibrando a través de los huesos de Kalin. El pelaje de Laren comenzó a brillar con patrones bioluminiscentes, cambiando de azul a violeta a medida que el poder se concentraba. Con un sonido como un trueno lejano, el guardián se alzó y golpeó los escombros con ambas patas delanteras. El bloqueo no solo se movió, se desintegró. Fragmentos de piedra y metal explotaron hacia atrás, revelando una cámara perfectamente conservada más allá. Tecnología antigua, de alguna manera aún operativa después de milenios, bañaba la habitación con una suave iluminación azul. El santuario de los ancestros, susurró Ceprine, entrando con cautela por la entrada recién despejada. Intacto por el templo durante todos estos siglos. Kalin la siguió, luchando contra el vértigo mientras el gasto de energía a través de su vínculo lo dejaba momentáneamente agotado. Laren se apretó contra su pierna, apoyándolo. ¿Qué estamos buscando exactamente?, preguntó, escaneando la cámara. Estructuras cristalinas revestían las paredes, pulsando con una luz suave. Pantallas holográficas parpadeaban, mostrando símbolos incomprensibles. La verdad, respondió Ceprine, acercándose a una consola central. Sobre los guardianes, sobre lo que el templo ha ocultado, sobre por qué Laren se vinculó contigo en lugar de con un miembro de la realeza maritana. Colocó la palma de su mano en la consola, que respondió inmediatamente a su tacto. Toda la cámara cobró vida, las pantallas holográficas se intensificaron y los símbolos se arremolinaron a su alrededor, resolviéndose gradualmente en imágenes reconocibles. Kalin ahogó un grito cuando apareció una proyección de tamaño natural. Un ser que no era ni humano ni maritano, con proporciones que sugerían una inmensa edad y sabiduría. Un ancestro, susurró Ceprine con reverencia. La proyección comenzó a hablar en un idioma que Kalin no reconocía, pero que de alguna manera entendía, quizás a través de Laren, cuya atención estaba fija en la figura con una intensidad casi religiosa. Si acceden a esta grabación, lo peor ha ocurrido, dijo el ancestro, su voz melodiosa a pesar del grave mensaje. Nuestra civilización cae. Los guardianes corren el peligro de ser mal utilizados. Imágenes destellaron a su alrededor. Guardianes como Laren, pero de docenas de especies y variaciones, viviendo en armonía con los ancestros, trabajando juntos, como socios iguales, no como posesiones. Los guardianes fueron creados como puentes entre mentes sintientes y la conciencia planetaria, continuó la grabación. Se vinculan por compatibilidad neuronal, no por linaje o especie. Su propósito es la conexión, la comprensión, nunca la dominación o la guerra. Aparecieron más imágenes. Un conflicto. Atacantes de piel azul que eran claramente ancestros maritanos capturando guardianes, experimentando con ellos. Los maritanos malinterpretan nuestra creación, explicó el ancestro. Creen que los guardianes pueden ser controlados por la fuerza, usados como armas y herramientas. Esto pervierte su propia naturaleza y pone en peligro toda la vida en los mundos donde habitan. La proyección se centró en un guardián idéntico a Laren. El mismo pelaje azul con marcas violetas. Los mismos ojos penetrantes. La cepa alfa lleva nuestra salvaguarda final. Solo puede vincularse por completo con aquellos que buscan una alianza, no el control. Si se le fuerza a la sumisión, su poder despertado se invertirá en lugar de sostener. Recuerden, sangre ofrecida libremente, nunca tomada. Este es el verdadero significado de la profecía. Ceprine se volvió hacia Kalin, con sus ojos plateados muy abiertos. Las enseñanzas del templo son todas erróneas, o mentiras deliberadas. Antes de que Kalin pudiera responder, una explosión distante sacudió las ruinas, haciendo que el polvo cayera en cascada desde el antiguo techo. Las fuerzas de Karkin, dijo Ceprine sombríamente.
Nos han encontrado. La proyección continuó, impasible ante el peligro físico. Si han encontrado este santuario, tomen la llave. Desbloqueará el templo guardián en cualquier mundo donde nuestra tecnología permanezca. Úsenla para liberar a los que están en cautiverio y restaurar el verdadero vínculo. Un pequeño objeto cristalino fue expulsado de la consola. Ceprine lo agarró, guardándolo de forma segura en una bolsa en su cintura. Tenemos que movernos, apremió Kalin mientras otra explosión, esta vez más cercana, sacudía la cámara. ¿Hay otra salida? Los pensamientos de Laren presionaron su mente, compartiendo un conocimiento extraído de alguna manera del mensaje de los ancestros. Imágenes de túneles, una red subterránea que se alejaba de las ruinas hacia las montañas distantes. Laren conoce un camino, le dijo Kalin a Ceprine, moviéndose ya hacia una puerta previamente invisible que había aparecido en la pared lejana de la cámara. El guardián tomó la delantera, su poderosa forma deslizándose a través del pasaje recién revelado. Apenas habían entrado cuando el sonido de la persecución resonó detrás de ellos. Órdenes gritadas y el estruendo de armas. Karkin mismo los lidera, dijo Ceprine, su audición maritana mejorada captando lo que Kalin no podía. Ha traído guardianes del templo. ¿Qué son los guardianes del templo?, preguntó Kalin mientras se apresuraban por el túnel que se estrechaba. Maritanos biomodelados para parecerse a los guardianes, explicó sombríamente. Les dan drogas e implantes para imitar algunas habilidades de los guardianes. Abominaciones creadas a través de siglos de experimentos del templo. El pasaje descendía bruscamente, llevándolos a las profundidades de las ruinas. La tecnología antigua que proporcionaba iluminación se desvaneció gradualmente, dejándolos en una oscuridad rota solo por los patrones bioluminiscentes que brillaban en el pelaje del Laren. Después de 10 minutos de rápido descenso, emergieron en una vasta caverna subterránea. Un hongo fosforescente que cubría el techo proporcionaba una tenue luz azul, revelando un lago subterráneo de una claridad asombrosa. Formaciones de cristal sobresalían del agua y bordeaban las orillas, zumbando con una energía sutil. Un criadero de guardianes, susurró Ceprine con asombro. Pensé que solo eran leyendas. Laren se acercó a la orilla del agua, sumergiendo una pata en el líquido cristalino. Ondas se extendieron hacia afuera, brillando con la misma energía violeta que emanaba de los ojos del guardián. A través de su vínculo, Kalin sintió reverencia y una repentina alarma. Están cerca, advirtió, desenvainando de nuevo su arma improvisada. Y no hay otra salida. Ceprine desenvainó sus dagas, posicionándose a su lado. Entonces lucharemos aquí. Si Karkin toma la llave de cristal, todo estará perdido. Laren se puso alerta de repente, girando la cabeza hacia el túnel por el que habían salido. Un gruñido bajo retumbó en el pecho del masivo guardián. Momentos después, unas figuras emergieron del pasaje. 8 guerreros maritanos con armadura del templo, seguidos por 3 formas más grandes y encorvadas que se movían con una coordinación antinatural. Su piel azul estaba estirada sobre cuerpos modificados, con extremidades alargadas para imitar las proporciones de los guardianes. Donde deberían tener ojos, cristales implantados brillaban con una luz violeta artificial. Los guardianes del templo, siseó Ceprine. Lord Karkin apareció detrás de ellos. Su elaborada armadura lo identificaba como el guerrero de más alto rango del templo. Las cicatrices que decoraban su piel azul destacaban crudamente bajo la luz fosforescente de la caverna. La princesa hereje y su conspirador alienígena, dijo a través de la caverna, su voz resonando en las formaciones de cristal. Entreguen al guardián alfa y el artefacto robado, y su muerte será rápida. El guardián no es una propiedad que se pueda entregar, gritó Kalin. Y el artefacto solo confirma lo que la princesa Ceprine descubrió. Su templo ha pervertido el verdadero propósito de los guardianes durante generaciones. El rostro de Karkin se endureció. Blasfemia de un forastero ignorante. El templo ha guiado nuestra relación con los guardianes desde que los ancestros desaparecieron. Solo nosotros conocemos su uso apropiado. ¿Uso?, repitió Ceprine, su voz goteando desprecio. Ese es el problema, Karkin.
Nunca fueron destinados a ser usados. Los ancestros los crearon como socios, iguales en un propósito mayor. La paciencia del líder del templo se evaporó. Suficiente. Atrápenlos. Los guerreros cargaron hacia adelante mientras los guardianes del templo se dispersaban, moviéndose con la gracia antinaturalmente fluida de seres altamente modificados. Kalin se preparó, sabiendo que estaban irremediablemente superados en número. La conciencia de Laren rozó la suya, proyectando no miedo, sino determinación. La forma del guardián comenzó a cambiar, haciéndose más grande a medida que los patrones bioluminiscentes de su pelaje se intensificaban. La energía crepitaba alrededor de sus enormes patas y apéndices parecidos a alas de pura luz violeta se desplegaron desde sus hombros. Imposible, susurró Karkin. Solo a través de los rituales sagrados puede un guardián alcanzar su forma final. Kalin sintió un poder inmenso surgiendo a través de su vínculo, abrumador en su intensidad. La transformación no fue solo física. La mente del guardián se expandió exponencialmente, arrastrando la conciencia de Kalin con ella. De repente, pudo percibir los campos de energía de la caverna, ver las modificaciones artificiales en los guardianes del templo, sentir la presencia viva del planeta mismo bajo sus pies. Moviéndose con una gracia perfectamente sincronizada, Kalin y Laren se enfrentaron a los atacantes. Las alas de energía del guardián se extendieron hacia adelante, creando una onda de choque que derribó a la primera oleada de guerreros. Kalin esquivó una estocada de uno que se mantuvo en pie, contraatacando con su daga improvisada. Mientras el poder de Laren fluía a través de él, mejorando su velocidad y fuerza, Ceprine se convirtió en un borrón de movimiento, sus dagas tejiendo un patrón mortal entre los guerreros maritanos. Evitaba los golpes mortales, en su lugar incapacitaba con ataques precisos a extremidades y cúmulos nerviosos. 3 guerreros cayeron ante su embestida en segundos. Los guardianes del templo resultaron ser más formidables. Absorbieron el choque de energía sin vacilar, convergiendo sobre Laren con precisión coordinada. Sus extremidades modificadas se extendieron en proyecciones afiladas, acuchillando al verdadero guardián desde múltiples ángulos. Laren rugió, un sonido que llevaba tanto fuerza física como psíquica. 2 de los guardianes del templo retrocedieron tambaleándose, sus ojos de cristal parpadeando mientras la reacción psíquica interrumpía sus implantes. El tercero continuó su ataque, logrando un profundo corte en el flanco de Laren que sangraba un líquido plateado. Kalin sintió el dolor a través de su vínculo como si fuera suyo. La rabia surgió a través de él. No solo la suya, sino también la de Laren, una furia protectora que trascendía las especies. Abandonó su postura defensiva, cargando contra el guardián del templo herido con una determinación temeraria. Su hoja improvisada encontró la unión entre la carne natural y la mejora artificial, hundiéndose profundamente en un grupo de implantes de control. El guardián del templo convulsionó, sus sistemas fallando catastróficamente. Se derrumbó, retorciéndose en el suelo de la caverna. El propio Karkin entró en la contienda, empuñando una lanza ceremonial que brillaba con la misma energía artificial que los ojos de los guardianes del templo. Ignoró a Kalin, dirigiéndose directamente hacia Ceprine. «Traidora a tu linaje», gruñó, lanzando el arma hacia su corazón. Ceprine paró el golpe con una daga. La hoja se hizo añicos al contacto con la lanza energizada. Apenas evitó el siguiente movimiento, la punta de la lanza le rozó el costado, dibujando una línea de sangre azul plateada. «El linaje es la mentira», contraatacó, retrocediendo estratégicamente. La grabación de los ancestros lo demuestra. Afirmaciones convenientes de una princesa que no logró vincularse con un guardián. Se burló Karkin, presionando su ventaja. «Destruirías toda nuestra civilización antes que admitir tu indignidad». Laren, todavía enzarzado con los guardianes del templo restantes, proyectó alarma a través de su vínculo con Kalin. Una imagen brilló entre ellos, la verdadera intención de Karkin. El líder del templo no intentaba matar a Ceprine. La estaba maniobrando hacia la pared de la caverna donde esperaba un dispositivo oculto del templo, diseñado para inmovilizar a los guardianes y a aquellos vinculados a ellos. «Ceprine, la pared», gritó Kalin, corriendo ya para interceptar. Demasiado tarde.
Karkin hizo un gesto con su mano libre, y una sección de cristal en la pared se encendió. Un pulso de energía, artificial pero claramente derivado de la biología de los guardianes, se disparó, envolviendo a Ceprine en un campo de luz amarillenta y enfermiza. Se quedó congelada a mitad de movimiento, con un grito atrapado en la garganta. Ahora, por el usurpador alienígena, gruñó Karkin, volviéndose hacia Kalin. Los guerreros del templo restantes se reagruparon detrás de su líder mientras los dos guardianes del templo funcionales lo flanqueaban, sus ojos de cristal fijos en Laren. Kalin retrocedió al lado del guardián, sus mentes trabajando en perfecta sincronía para evaluar la situación que se deterioraba. Laren estaba herido, la sangre plateada fluía libremente de varios cortes. Las alas de energía se habían atenuado, la transformación era difícil de mantener contra las contramedidas del templo. «Entrega al guardián alfa», exigió Karkin. «Se acabó, comandante. Incluso si nos matas a todos, más fuerzas del templo se acercan. No puedes escapar de Tarsus 5. A través de su vínculo, Kalin sintió la determinación de Laren. El guardián tenía una estrategia desesperada. Peligrosa, potencialmente fatal, pero su única oportunidad. El lago. La conciencia de Laren impulsó el concepto. Esencia de guardián, poder. Kalin entendió al instante. El lago de cristal detrás de ellos no era solo un criadero. Era un reservorio de la misma energía que los guardianes canalizaban. Si Laren podía conectarse con él. «Esto no ha terminado», declaró Kalin con firmeza, dando un paso deliberado hacia atrás, hacia la orilla del agua. «Los ancestros dejaron salvaguardas contra la perversión exacta que tu templo representa». Los ojos de Karkin se entrecerraron con sospecha. «¿Qué juego es este?» Sin previo aviso, Laren se lanzó hacia atrás, sumergiéndose en el lago de cristal con una zambullida elegante. Kalin, todavía conectado a través de su vínculo, sintió el impacto de la transformación mientras el líquido envolvía al guardián. Una energía que superaba todo lo que habían canalizado antes recorrió su conexión. La superficie del lago estalló en una cegadora luz violeta. Laren emergió, transformado hasta ser irreconocible. El doble de su tamaño anterior, su forma ya no era estrictamente física. La energía y la materia se fusionaban. La conciencia del guardián se expandió para abarcar toda la caverna. A través de su vínculo, Kalin experimentó un fragmento de la vasta conciencia a la que Laren ahora accedía. El conocimiento colectivo de los guardianes que se remontaba a su creación por los ancestros. La comprensión lo inundó junto con un poder que amenazaba con abrumar su sistema nervioso humano. Los guardianes del templo retrocedieron, sus mejoras artificiales fallando en proximidad al potencial desatado del verdadero guardián. Karkin alzó su lanza a la defensiva, un miedo genuino reemplazando su confianza anterior. Con un pensamiento, Laren hizo añicos el campo de energía que atrapaba a Ceprine. La princesa se derrumbó de rodillas, jadeando mientras recuperaba el control de su cuerpo. «¿Qué es esto?», exigió Karkin, su voz apenas firme. «El verdadero propósito del vínculo guardián», respondió Kalin. Su propia voz se superponía con armónicos mientras la conciencia de Laren fluía a través de él. No la dominación, sino la alianza. No el control, sino la comprensión. Laren se acercó a Karkin, sus alas de energía extendiéndose para atrapar a las fuerzas del templo contra la pared de la caverna. La resistencia era inútil. El guardián transformado podría destruirlos con un pensamiento. En cambio, Laren presionó su frente contra el pecho de Karkin. El líder del templo se congeló, sus ojos se abrieron de par en par mientras el guardián establecía una conexión mental directa. Cada verdad que el templo había ocultado, cada mentira que habían perpetuado, cada recuerdo del propósito original de los guardianes, todo fluyó directamente a la mente de Karkin, sin filtros e innegable. Gritó, cayendo de rodillas, la lanza ceremonial resonando en el suelo. «No», jadeó. «No puede ser. No pudimos saber. Los guardianes nunca fueron destinados a servir», dijo Ceprine, levantándose temblorosamente. «El ritual del despertar que tu templo realiza para sostener nuestro mundo, funciona, pero de manera imperfecta,
causando el ciclo de 5 generaciones de degradación planetaria. Con una verdadera alianza, los guardianes podrían mantener la armonía constantemente. Karkin levantó la vista, su rostro transformado por la conmoción y el dolor. Generaciones de líderes del templo, pensamos que estábamos preservando el conocimiento sagrado. Estaban preservando el poder, corrigió Kalin, todavía canalizando la conciencia expandida del Aren. La pregunta es, ¿qué harás ahora que sabes la verdad? Antes de que Karkin pudiera responder, la caverna tembló violentamente. Fragmentos de roca cayeron del techo, salpicando el lago de cristal. Los patrones de energía en toda la cámara fluctuaron salvajemente. ¿Qué está pasando?, gritó Ceprine por encima del estruendo creciente. Los pensamientos del Aren fluyeron a través de Kalin. Arma del templo. Desestabilizando las ruinas. Colapso inminente. Tus refuerzos están derribando todo el complejo. Gritó Kalin a Karkin. Diles que paren. El líder del templo activó un comunicador en su armadura. Cesen el bombardeo inmediatamente. Por la autoridad del templo. Cesen. Demasiado tarde. Una sección masiva del techo cedió, aplastando a 2 guerreros maritanos bajo toneladas de roca. El agua del lago de cristal comenzó a drenarse a través de nuevas fisuras en el suelo de la caverna, llevándose su energía con ella. Tenemos que irnos ahora, apremió Ceprine, moviéndose ya hacia un túnel natural revelado por el derrumbe. Laren, todavía en su forma mejorada, subió a Kalin a su espalda. El guardián proyectó un único concepto a Karkin. Elige. El líder del templo dudó solo un momento antes de ladrar órdenes a sus fuerzas restantes. Retirada. Sigan a la princesa. Juntos, los improbables aliados huyeron a través del sistema de cavernas en desintegración. Laren lideraba el camino, sus sentidos mejorados navegando por caminos que permanecerían estables el tiempo suficiente para escapar. El estado transformado del guardián comenzó a desvanecerse a medida que dejaban atrás la influencia del lago de cristal, pero mantuvo suficiente poder para abrirse paso a través de pasajes bloqueados cuando era necesario. Después de 20 minutos de huida desesperada, emergieron a la superficie de Tarsu 5, a kilómetros de las ruinas originales. Detrás de ellos, el suelo se estremeció mientras el antiguo complejo colapsaba por completo, levantando una enorme columna de polvo contra el cielo crepuscular del planeta. En órbita, 2 naves mantenían su posición, la nave real de Ceprine y la nave de guerra más grande del templo. Ambas habían detectado la agitación en la superficie y habían lanzado lanzaderas hacia las señales de sus respectivos líderes. Karkin observó las naves que se acercaban, luego se volvió hacia Ceprine y Kalin, con una expresión solemne. El templo ha mantenido el control de nuestra civilización durante miles de años a través de nuestro vínculo exclusivo con los guardianes. Esa mentira muere hoy. ¿Aceptarán tus seguidores la verdad?, preguntó Ceprine. Algunos se resistirán, reconoció él. Pero con la llave de cristal que recuperaste y mi testimonio, quizás suficientes escuchen. Laren, ahora de vuelta a su tamaño normal aunque todavía impresionante, estaba junto a Kalin, con sus ojos violetas fijos en el líder del templo. El ritual del despertar aún debe realizarse, añadió Karkin. Sin él, nuestro mundo natal comienza a morir. El momento es crítico. Quedan menos de 10 días en la ventana sagrada. Entonces iremos a Marada juntos, decidió Ceprine. El comandante Taran y Laren incluidos. Le mostraremos a tu gente la verdad y realizaremos el despertar como los ancestros pretendían. A través de la alianza, no de la sumisión. Kalin sintió la aprobación a través de su vínculo, junto con la determinación. Por esto lo había elegido el guardián en esas ruinas 3 semanas atrás. No como amo, sino como socio para restaurar el equilibrio. ¿Mi nave o la tuya?, le preguntó a Ceprine con un toque de humor negro. La princesa sonrió sombríamente. Ambas. Confiamos el uno en el otro, pero la verificación parece prudente. Mientras las lanzaderas se acercaban, Kalin puso su mano sobre la enorme cabeza de Laren. La conciencia del guardián rozó la suya. Confianza mezclada con cautela. Lo que sea que les esperara en el mundo natal maritano, lo enfrentarían juntos. La verdadera prueba apenas comenzaba.
El viaje a Marada duró 8 días, viajando a máxima velocidad para llegar al planeta antes de que se cerrara la ventana del despertar. Durante ese tiempo, las relaciones entre los leales a Ceprine y las fuerzas del templo de Karkin se mantuvieron tensas pero cooperativas. La revelación del santuario de los ancestros había sacudido profundamente al líder del templo, haciéndole cuestionar las tradiciones que había defendido toda su vida. Kalin pasó el viaje fortaleciendo su vínculo con Laren. El guardián continuó evolucionando, aunque no en la medida abrumadora que había alcanzado en el lago de cristal. Su inteligencia se volvió más refinada, su comunicación a través de su enlace mental se acercaba a un verdadero lenguaje en lugar de solo conceptos y emociones. La arquitectura neuronal es fascinante, observó la doctora Alani Vaz durante uno de sus exámenes del vínculo. La xenoarqueóloga había insistido en acompañarlos a Marada junto con un pequeño equipo científico de la expedición original. Sus patrones de ondas cerebrales se sincronizan perfectamente durante la comunicación, creando una red de procesamiento compartida a través de las fronteras de las especies. Se siente como tener otra perspectiva dentro de mi propia mente, intentó explicar Kalin. No es intrusivo, sino complementario. Los ancestros diseñaron una verdadera simbiosis, se maravilló Alani. No parasitaria ni controladora, sino mutuamente beneficiosa. Laren, descansando cerca, proyectó diversión al ser discutido como una curiosidad científica. El guardián había desarrollado un sutil sentido del humor a medida que su personalidad continuaba integrándose con la de Kalin. La princesa Ceprine entró en la sala de examen, con el rostro tenso por la preocupación. Hemos recibido comunicaciones actualizadas de Marada. La situación se está deteriorando más rápido de lo esperado. ¿Los sistemas planetarios?, preguntó Kalin. Ella asintió sombríamente. La toxicidad del agua está aumentando en el hemisferio sur. La degradación atmosférica se está acelerando y la inestabilidad política se extiende a medida que la noticia de nuestros descubrimientos se filtra a través de la censura oficial. ¿Conflicto civil?, preguntó la doctora Vaz. Aún no, pero cerca. El control del templo se está fracturando con diferentes facciones tomando partido. Los ojos plateados de Ceprine se enfocaron en Kalin. Tu guardián es ahora el centro de una crisis teológica para mi gente. Laren se puso de pie, acercándose a Ceprine con pasos deliberados. La enorme criatura se paró frente a ella, los ojos violetas encontrándose con los plateados. A través de su vínculo, Kalin sintió la intención del guardián un momento antes de que sucediera. Laren presionó su frente suavemente contra el pecho de Ceprine, el mismo gesto que había usado con Karkin en la caverna, pero más suave, ofreciendo en lugar de forzar la conexión mental. La princesa jadeó, sus ojos se abrieron de par en par mientras se establecía el contacto. Durante varios segundos, permaneció congelada, experimentando una comunicación directa con el guardián. Cuando Laren finalmente retrocedió, las lágrimas surcaban las mejillas azules de Ceprine. Me lo ha mostrado todo, susurró. El verdadero ritual del despertar. Lo que los guardianes debían hacer por nuestro mundo. Miró a Kalin con una nueva comprensión. ¿Y por qué te eligió a ti? ¿Por qué me eligió a mí?, preguntó él. La pregunta que lo había atormentado desde que encontró a la pequeña criatura herida en las ruinas. Compatibilidad neuronal, sí, pero más que eso, intención. La voz de Ceprine se fortaleció mientras organizaba lo que Laren había compartido. Te acercaste sin deseo de controlar o poseer. Ayudaste sin esperar nada a cambio. Los guardianes fueron diseñados para vincularse con mentes que buscan la conexión en lugar de la dominación. Antes de que Kalin pudiera procesar esto, el sistema de alerta de la nave se activó. La voz de Karkin llegó a través del sistema de comunicación. Hemos entrado en el sistema de Marada. Los sensores de largo alcance detectan naves de guerra del templo en formación defensiva alrededor del planeta. La expresión de Ceprine se endureció. Están impidiendo nuestro acercamiento. El sumo sacerdote debe haberme declarado hereje oficialmente. ¿Podemos abrirnos paso?, preguntó Kalin, dirigiéndose ya hacia el puente. Laren a su lado. No sin una batalla que costaría miles de vidas, respondió sombríamente. Necesitamos otro enfoque.
En el puente, Karkin los esperaba, estudiando las pantallas tácticas con ojo de veterano. 17 naves, informó. Toda la flota del templo. Nos estaban esperando. La pantalla principal mostraba Marada a lo lejos. Un mundo de belleza dramática con patrones de nubes arremolinadas y vibrantes masas de tierra turquesa salpicadas con la distintiva arquitectura orgánica de la civilización maritana. ¿Podemos contactar a alguien en la superficie que pueda apoyarnos?, sugirió Kalin. Ceprine negó con la cabeza. Todos los canales oficiales están bajo el control del templo. Cualquier partidario estaría monitoreando las frecuencias de emergencia, pero usarlas revelaría sus posiciones. Laren se adelantó, con los ojos fijos en el planeta distante. A través de su vínculo, Kalin sintió algo inesperado. Reconocimiento. El guardián nunca había estado en Marada, pero de alguna manera lo conocía íntimamente. Memoria ancestral, se dio cuenta Kalin en voz alta. Laren lleva conocimiento genético de Marada. El guardián confirmó con un empujón mental, luego compartió algo más. Una imagen de una instalación similar al santuario de Tarsu V, oculta bajo la superficie de Marada. Un lugar que el templo nunca había encontrado. Accesible solo para verdaderos guardianes. Hay otro santuario, explicó Kalin a los demás. Uno que los ancestros construyeron en la propia Marada. Laren puede acceder a él, pero primero necesitamos llegar a la superficie. Karkin estudió la pantalla táctica pensativamente. La flota del templo está concentrada alrededor del continente capital donde el templo guardián realiza el ritual del despertar. La región polar sur tiene una vigilancia mínima porque es en gran parte inhabitable. Violentas tormentas magnéticas interrumpen la tecnología y causan efectos psicológicos en los maritanos. Las evitamos por imperativo biológico, señaló Ceprine. ¿Esas tormentas afectarían a?, preguntó Kalin. La respuesta del guardián a través de su vínculo fue de confianza. Las tormentas fueron creadas parcialmente por la energía de los guardianes en el núcleo del planeta, una medida defensiva que los ancestros habían instalado. Laren podía navegarlas de forma segura y extender esa protección a sus compañeros vinculados. Tenemos nuestro vector de aproximación, decidió Kalin. Tomaremos una lanzadera a través de las tormentas del sur. Laren puede guiarnos al santuario oculto. Desde allí, podemos acceder a los sistemas planetarios directamente, eludiendo el control del templo. Ceprine asintió lentamente. Solo un equipo pequeño. Las tormentas son demasiado peligrosas para una fuerza grande. Yo pilotaré, se ofreció Karkin inesperadamente. Cuando Ceprine levantó una ceja interrogante, añadió, los pilotos del templo entrenan para condiciones de tormenta. Ninguno de tus guardias reales tiene la experiencia necesaria. Tu lealtad todavía está en duda, Karkin, le recordó ella. El rostro lleno de cicatrices del líder del templo permaneció impasible. El guardián me mostró una verdad que no puedo ignorar. Mi lealtad ahora es a esa verdad y a la supervivencia de Marada, lo que requiere que el despertar se realice correctamente. Tras un momento de consideración, Ceprine asintió. Prepara una lanzadera sigilosa. Partimos en 2 horas. El descenso a través de la atmósfera sur de Marada fue más violento de lo que Kalin había experimentado. La lanzadera se sacudía y temblaba contra una turbulencia magnética lo suficientemente potente como para deformar su casco. Fuera de las ventanas, relámpagos y colores imposibles se ramificaban a través de nubes de tormenta que se retorcían en formaciones antinaturales. Karkin piloteaba con una habilidad notable, sus manos firmes en unos controles que amenazaban con desprenderse de la consola. La protección del guardián está funcionando, informó con tensión. Sin ella, los instrumentos habrían fallado por completo. Laren estaba de pie en el centro de la lanzadera, su forma brillando con poder activado. A través de su vínculo, Kalin sintió que el guardián creaba un campo de energía que contrarrestaba lo peor de las tormentas. No luchando contra ellas, sino armonizando, convirtiéndose en parte de su flujo mientras desviaba su fuerza alrededor de la pequeña nave. Ceprine monitoreaba los escaneos planetarios, sus ojos plateados reflejando datos en cascada. Los sistemas de rastreo del templo han detectado una anomalía en las tormentas,
pero no pueden obtener una lectura clara. Están desplegando naves exploradoras para investigar. ¿Cuánto tiempo hasta que nos alcancen?, preguntó Kalin. 30 minutos, quizás menos. Las tormentas los ralentizarán, pero no indefinidamente. Laren proyectó urgencia a través de su vínculo. La entrada del santuario estaba cerca. Una formación de estructuras cristalinas oculta bajo una plataforma de hielo acumulada durante milenios. Ahí. Kalin señaló un enorme glaciar que brillaba de forma antinatural contra la superficie del planeta. Debajo del hielo. Karkin guió la lanzadera más abajo, luchando contra vientos cruzados que amenazaban con estrellarlos contra la pared del glaciar. No puedo acercarme más que esto, advirtió mientras flotaban a 100 metros de la pared de hielo. La perturbación magnética es demasiado fuerte. Tendremos que ir a pie, decidió Ceprine, poniéndose ya un equipo ambiental diseñado para la fisiología maritana. Le entregó a Kalin un traje modificado. Esto te protegerá del frío, pero no indefinidamente. Las tormentas afectan la neuroquímica humana aún más severamente que la maritana. Kalin sintió la tranquilidad de Laren a través de su vínculo. El guardián extendería su campo protector directamente a su alrededor, minimizando los efectos mentales de la tormenta. La escotilla de la lanzadera se abrió a vientos aullantes que transportaban partículas de hielo afiladas como agujas. El frío golpeó con fuerza física, robando el aliento a pesar del equipo protector. Laren salió primero, su forma masiva aparentemente no afectada por condiciones que matarían a un humano desprotegido en minutos. Kalin lo siguió, atado a Ceprine, con Karkin cerrando la retaguardia. Lucharon para cruzar los 100 metros que los separaban del glaciar. Cada paso requería un esfuerzo deliberado contra vientos que podrían levantar a una persona sin anclaje y estrellarla contra el hielo. Laren los guió a un lugar que parecía idéntico a la pared de glaciar circundante. El guardián presionó su frente contra el hielo, sus ojos brillando con intensidad. Bajo su toque, la superficie congelada comenzó a cambiar, no derritiéndose, sino reconfigurándose a nivel molecular, revelando una estructura cristalina debajo que respondía a la presencia del guardián. Una puerta apareció donde momentos antes había hielo sólido, abriéndose a un túnel que descendía en un ángulo pronunciado. Las luces se activaron automáticamente al entrar, respondiendo a la firma de energía de Laren. Tecnología de los ancestros, susurró Ceprine con asombro mientras la puerta exterior se sellaba detrás de ellos, aislando la tormenta. Perfectamente conservada. El túnel descendía casi 1 kilómetro, abriéndose finalmente a una vasta cámara similar al santuario de Tarsu 5, pero mucho más grande y elaborada. Las pantallas holográficas se activaron al entrar, llenando el espacio con símbolos y modelos tridimensionales de los sistemas planetarios de Marada. Es un centro de control, se dio cuenta Karkin, estudiando las pantallas con los ojos cada vez más abiertos. Para todo el ecosistema planetario. Laren se movió con determinación hacia el centro de la cámara, donde una plataforma circular se elevaba ligeramente sobre el suelo. El guardián se volvió hacia Kalin, proyectando una solicitud clara a través de su vínculo. Laren nos necesita a todos en la plataforma, tradujo, haciendo un gesto a Ceprine y Karkin. Cuando obedecieron, Laren se posicionó en el centro del círculo con los 3 humanoides espaciados uniformemente a su alrededor. La forma del guardián comenzó a brillar con una intensidad creciente, los patrones bioluminiscentes cambiando a nuevas configuraciones nunca antes vistas. A través de su enlace mental, Kalin entendió lo que estaba sucediendo. Este era el verdadero ritual del despertar tal como lo habían diseñado los ancestros, no la versión corrupta realizada por el templo, que trataba a los guardianes como herramientas en lugar de socios. El ritual requiere representantes de todas las partes afectadas, explicó mientras la conciencia de Laren lo guiaba. El guardián como interfaz planetaria, la especie nativa como principal beneficiaria y las especies aliadas como testigos y estabilizadores. Un equilibrio de perspectivas. Controles holográficos aparecieron ante cada uno de ellos. Interfaces diferentes adaptadas a sus especies y roles. Ante Ceprine, la representación de los sistemas centrales de Marada. Ante Karkin, la red de guardianes que el templo había corrompido parcialmente. Ante Kalin,
una matriz de estabilización que requería una perspectiva externa. ¿Qué hacemos?, preguntó Ceprine, con las manos suspendidas sobre sus controles. Sigan la guía de Laren, respondió Kalin, sintiendo las instrucciones del guardián fluir a través de su vínculo. El ritual se inicia con sangre ofrecida libremente, la antigua frase que su templo malinterpretó. Ceprine sacó una daga ceremonial de su cinturón, la marca de la realeza maritana. Sin dudarlo, se la pasó por la palma de la mano, permitiendo que la sangre azul plateada goteara sobre su interfaz de control. Con mi sangre, prometo honrar la verdadera alianza entre mi gente y los guardianes. La cámara zumbó con energía despertada mientras su sangre era absorbida por el sistema. Karkin pareció momentáneamente inseguro, luego sacó su propia hoja, haciendo un corte similar en su palma. Con mi sangre, renuncio a la perversión del templo del vínculo sagrado y prometo restaurar la verdadera visión de los ancestros. Más energía surgió cuando su sangre se unió al ritual. La plataforma bajo ellos comenzó a brillar con patrones que coincidían con los del pelaje de Laren. Kalin entendió su papel a través de su vínculo. Sacando una navaja de su equipo, se cortó la palma, dejando que la sangre roja humana cayera sobre su interfaz. Con mi sangre, soy testigo de este pacto entre especies y prometo defender la alianza de los guardianes a través de las estrellas. La cámara estalló en luz cuando las 3 ofrendas de sangre fueron aceptadas. Laren se alzó sobre sus patas traseras, con las patas delanteras extendidas, su forma volviéndose translúcida mientras la energía recorría su cuerpo. El guardián se convirtió en un conducto, canalizando el poder del núcleo de Marada hacia los sistemas planetarios, reequilibrando elementos que habían caído en desarmonía durante generaciones de despertares incorrectos. A través de su vínculo, Kalin experimentó fragmentos del proceso, la restauración de los sistemas de purificación del agua, el reequilibrio de los componentes atmosféricos, la armonización de las redes ecológicas en todos los continentes. Lo que el ritual del templo lograba imperfectamente durante horas, forzando a guardianes reacios a cumplir, el verdadero despertar lo completó en minutos a través de una alianza voluntaria. Las pantallas holográficas de toda la cámara mostraban los efectos extendiéndose por Marada. Aguas contaminadas aclarándose, bosques moribundos rejuveneciendo, perturbaciones atmosféricas calmándose. Lo más dramático fue que la tormenta magnética que rodeaba el polo sur comenzó a disiparse, su energía reabsorbida en sistemas planetarios que funcionaban correctamente. Cuando el ritual llegó a su fin, Laren volvió a su forma normal, aunque los patrones de su pelaje ahora brillaban permanentemente con una sutil luz violeta. El guardián proyectó satisfacción y logro a través de su vínculo. Está hecho, anunció Kalin, mirando los modelos planetarios restaurados que flotaban a su alrededor. El despertar está completo y es permanente, como los ancestros pretendían. No más ciclos de degradación de 5 generaciones. Ceprine miraba con asombro las pantallas. El templo afirmaba que el ritual solo podía estabilizar Marada temporalmente, que el equilibrio permanente era imposible. Otra mentira para mantener su poder, dijo Karkin con amargura. Si el planeta nunca amenazara con degradarse, la gente nunca necesitaría a los guardianes del templo para salvarlos. Una nueva pantalla holográfica se activó en el extremo de la cámara, una interfaz de comunicación que mostraba la superficie. Las naves del templo habían llegado a pesar de las tormentas. Sus armas estaban desplegadas. Las tropas estaban aterrizando, avanzando hacia el glaciar que ocultaba el santuario. Nos han rastreado, dijo Ceprine sombríamente. La disipación de la tormenta reveló nuestra ubicación. Hemos completado el despertar, pero eso por sí solo no convencerá al sumo sacerdote de que renuncie al poder, advirtió Karkin. Afirmará que hemos corrompido el ritual, desatando un desastre en lugar de la salvación. Laren se acercó a la pantalla de comunicación, presionando una pata masiva contra ella. La interfaz respondió, expandiéndose para mostrar la red de comunicación global de Marada. La intención del guardián fluyó claramente a través de su vínculo con Kalin, un plan audaz en su simplicidad. Laren quiere transmitir la verdad, explicó, no solo a las fuerzas de afuera, sino a toda Marada. Mostrarles a todos lo que hemos descubierto sobre los guardianes,
las mentiras del templo y el despertar completado. La red planetaria está controlada por el templo, objetó Karkin. Bloquearán cualquier transmisión. La respuesta de Laren irradiaba confianza. Los sistemas del santuario operaban con la misma tecnología fundamental que el núcleo planetario. Podían eludir los controles del templo comunicándose directamente a través de las redes de guardianes restauradas. Hazlo, decidió Ceprine. La verdad es nuestra única arma ahora. Kalin puso su mano sobre el hombro de Laren, fortaleciendo su vínculo mientras el guardián interactuaba con la tecnología antigua. Juntos, compilaron todo lo que habían aprendido, las grabaciones de los ancestros de Tarsu V, la verdad sobre los vínculos de los guardianes, el exitoso ritual del despertar y la evidencia de la curación planetaria que ya se extendía por Marada. Con una oleada final de determinación compartida, activaron la transmisión. Los sistemas del santuario eludieron toda la seguridad del templo, transmitiendo directamente a cada dispositivo de comunicación en el planeta simultáneamente. Cada pantalla, cada comunicador personal, cada exhibición pública, todos mostraron la verdad sin filtros sobre los guardianes y los milenios de engaño del templo. En la superficie, las fuerzas del templo vacilaron mientras sus propios equipos los traicionaban, mostrando la evidencia de las mentiras de sus líderes. En la ciudad capital, los maritanos comunes observaban conmocionados cómo las verdades antiguas demolían generaciones de doctrina religiosa. En el propio templo, el sumo sacerdote miraba con horror cómo su autoridad se desmoronaba en tiempo real. Ahora nos enfrentamos a ellos, dijo Ceprine, desenvainando sus dagas mientras se dirigía al túnel que conducía a la superficie. Mientras todavía están procesando lo que han visto. Karkin asintió, recuperando su lanza ceremonial. Los guardias del templo siguen el protocolo por encima de todo. Sin órdenes claras, dudarán. Kalin y Laren lideraron el camino, ascendiendo a la superficie donde las tormentas se habían disipado por completo, revelando un cielo crepuscular lleno de estrellas. Las naves del templo flotaban cerca, sus equipos de desembarco formando un perímetro alrededor de la entrada del glaciar. Docenas de soldados maritanos con armadura del templo observaban con incertidumbre mientras el pequeño grupo emergía. A su cabeza se encontraba el segundo al mando del templo, un sacerdote de alto rango cuya autoridad solo era superada por la del sumo sacerdote. Su elaborado tocado y su armadura ceremonial marcaban su estatus. Lord Karkin, llamó, su voz resonando en el campo de hielo. Has transmitido herejía y falsedad. Explícate. Karkin dio un paso adelante, erguido a pesar de las armas que le apuntaban. Transmití la verdad, Barik. Verdad que el templo ha ocultado durante generaciones. La red de guardianes está restaurada. Los sistemas planetarios reequilibrados permanentemente. Míralo por ti mismo, gesticuló hacia arriba, donde las tormentas en disipación revelaban cielos más claros de lo que cualquier maritano había visto en su vida. Las estrellas brillaban con una intensidad sin precedentes, ya no filtradas por la degradación atmosférica. Efectos temporales, desestimó el segundo al mando, aunque la incertidumbre teñía su voz. Las consecuencias se manifestarán pronto. No habrá consecuencias negativas, declaró Ceprine, colocándose junto a Karkin. El despertar se realizó como los ancestros realmente pretendían, a través de la alianza, no de la dominación. Los ojos del segundo al mando se fijaron en Laren, abriéndose de par en par al ver al guardián completamente evolucionado. La cepa alfa, susurró. La has corrompido con influencia alienígena. En respuesta, Laren dio un paso adelante, sus movimientos deliberados y majestuosos. El guardián activó sus patrones bioluminiscentes a máxima intensidad, el brillo violeta iluminando el campo de hielo. Alas de energía se desplegaron desde sus hombros. No la manifestación de combate desesperada de la batalla en la caverna, sino una exhibición controlada y decidida de su verdadera naturaleza. A través de su vínculo, Kalin sintió la intención de Laren. Dio un paso adelante junto al guardián. Laren ofrece la verdad directamente, anunció, a cualquiera que desee recibirla. Durante un tenso momento, nadie se movió. Luego, vacilante, un joven guardia del templo dio un paso adelante, quitándose el casco.
Quisiera saber la verdad, dijo, con la voz apenas firme. Laren se acercó, elevándose sobre el joven maritano, pero irradiando un propósito gentil en lugar de amenaza. El guardián presionó su frente contra el pecho del guardia, estableciendo la misma conexión directa que había compartido con Karkin y Ceprine. El guardia jadeó, cayendo de rodillas mientras la comprensión lo inundaba. Cuando Laren retrocedió, el maritano levantó la vista con una expresión transformada. «Es verdad», anunció a sus camaradas, con la voz quebrada por la emoción. «Todo lo que transmitieron. El templo nos ha engañado durante generaciones». «Silencio», ordenó el segundo al mando. «Esto es manipulación alienígena». Pero más guardias se estaban quitando los cascos, dando un paso adelante uno por uno para recibir la comunicación directa de Laren. Cada uno emergía de la experiencia con la misma certeza, la misma comprensión transformada. El segundo al mando observó cómo su autoridad se disolvía ante él. En una furia desesperada, levantó su báculo ceremonial, su punta crepitando con la energía artificial que el templo había derivado de la biología corrupta de los guardianes. «¡Basta!», gritó. «La criatura está corrompida y debe ser purgada». Se lanzó hacia Laren, con el arma apuntando al corazón del guardián. Kalin se movió sin pensar, interponiéndose entre el ataque y Laren. La punta de energía del báculo le cortó el hombro, quemando su traje ambiental y la carne debajo. Laren rugió, un sonido de furia protectora que resonó en el campo de hielo. Sin embargo, el guardián no atacó. En cambio, manifestó sus alas de energía en toda su extensión, creando una barrera a su alrededor y de Kalin. Las alas se expandieron, abarcando también a Ceprine y Karkin, y luego se extendieron más para incluir a los guardias del templo que habían aceptado la verdad. Fuera de la barrera protectora, el segundo al mando levantó su báculo para otro golpe, solo para congelarse cuando una ráfaga de energía de una de las naves que flotaban golpeó el hielo cerca de sus pies. «Basta, Barik». Una voz poderosa resonó en el campo. Una nueva lanzadera descendió, llevando la insignia del propio sumo sacerdote. Al aterrizar, la escotilla de la nave se abrió para revelar al líder supremo del templo, un anciano maritano cuya piel azul se había desvanecido a un azul pálido con la edad. El sumo sacerdote emergió lentamente, apoyado en un báculo ceremonial que servía tanto de símbolo de su cargo como de ayuda práctica para caminar. Sus ojos plateados estaban nublados por cataratas, pero su presencia imponía un respeto inmediato a las fuerzas del templo. La transmisión llegó incluso al santuario interior del templo, anunció, su voz más fuerte de lo que su frágil apariencia sugería. «He verificado sus afirmaciones con nuestros registros más antiguos, aquellos guardados en secreto incluso para la mayoría de los líderes del templo». El segundo al mando lo miró conmocionado. «Sumo sacerdote, no puede creer». «Creo lo que he visto con mis propios ojos», lo interrumpió el sumo sacerdote. «Los sistemas planetarios se están curando, no temporalmente, sino fundamentalmente. La red de guardianes canta con una armonía que no se sentía en 1000 generaciones». Volvió su mirada nublada hacia Laren. «La cepa alfa ha alcanzado su verdadera forma, algo que nuestros rituales del templo nunca lograron a pesar de siglos de esfuerzo». Laren bajó su barrera protectora, acercándose al anciano maritano con deliberada dignidad. El guardián se detuvo ante él, los ojos violetas encontrándose con los plateados y nublados. «¿Me mostrarás directamente?», preguntó el sumo sacerdote, su voz repentinamente vulnerable. «¿La verdad sin la interpretación del templo?». La respuesta de Laren a través de su vínculo con Kalin fue compleja. Cautela mezclada con compasión. El guardián entendía el papel del sumo sacerdote en perpetuar falsedades, pero también reconocía que él, como generaciones antes que él, había sido enseñado mentiras como si fueran verdad. Con gentil precisión, Laren presionó su frente contra el pecho del anciano maritano. El sumo sacerdote tembló, su báculo cayendo de sus dedos sin fuerza mientras la comprensión directa fluía hacia él. A diferencia de la reacción agonizante de Karkin, o la revelación conmocionada del guardia, el sumo sacerdote recibió el conocimiento con una dignidad tranquila, aunque las lágrimas corrían por su rostro curtido. Cuando Laren retrocedió,
El sumo sacerdote se arrodilló lentamente sobre el hielo, inclinando la cabeza ante el guardián. 1000 generaciones de error, dijo, con la voz cargada de arrepentimiento, destinadas a preservar el poder en lugar de la verdad. Miró a Laren, luego a Kalin, Ceprine y Karkin. El templo ha fallado en su deber más sagrado. La renovación que han comenzado hoy debe continuar. Se levantó con dificultad, enfrentando a las fuerzas del templo reunidas. El despertar está completo. Verdaderamente completo, como los ancestros pretendían. El vínculo guardián ha sido restaurado a su forma correcta. La autoridad del templo sobre los guardianes termina hoy. Murmullos se extendieron entre las filas, la incertidumbre y el alivio mezclándose en igual medida. El segundo al mando miraba incrédulo, su arma colgando olvidada a su lado. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Ceprine, dando un paso adelante para dirigirse directamente al sumo sacerdote. El anciano maritano consideró su pregunta cuidadosamente. Transición. Reforma. El templo todavía posee conocimientos que vale la pena preservar, pero nuestra relación con los guardianes y el trono debe ser reconsiderada fundamentalmente. Se inclinó formalmente ante la princesa. Su visión era correcta, soberana Ceprine. Los ancestros pretendían la alianza entre especies, no la dominación. Kalin sintió la satisfacción de Laren a través de su vínculo. No triunfo, sino culminación. El guardián había cumplido su propósito al llevar la verdad donde la falsedad había reinado. Sin embargo, bajo esa satisfacción yacía otro impulso, uno dirigido hacia la nave que aún flotaba sobre ellos. Laren dice que hay más guardianes, tradujo Kalin, recibiendo el conocimiento a través de su vínculo. Mantenidos en el santuario del templo, atados por los viejos métodos. Necesitan ser liberados, sus vínculos reformados como alianzas en lugar de servidumbre. El sumo sacerdote asintió lentamente. Sí, ese sería el comienzo de una expiación adecuada. Se volvió hacia las fuerzas del templo reunidas. Regresamos a la capital. La reforma de los guardianes comienza hoy. Mientras los maritanos se preparaban para partir, Ceprine se acercó a Kalin y Laren. Has cambiado el curso de mi civilización en un solo día, dijo, con genuino asombro en su voz. La alianza entre nuestros pueblos se construirá sobre la verdad desde sus cimientos. Kalin puso su mano sobre el enorme hombro de Laren, sintiendo la satisfacción del guardián fluir a través de su vínculo. No fue obra mía, le recordó. Laren eligió este camino desde el momento en que lo encontré en esas ruinas. Yo solo, sonrió levemente, me asocié con él. Los ojos violetas del guardián se encontraron con los suyos, proyectando un único concepto con perfecta claridad. Juntos. Si la verdad de los ancestros ha resonado en ti, fortalece nuestro vínculo. Dale a me gusta para honrar la alianza y suscríbete para que nuestro viaje continúe. Juntos.